Hola, soy Julio García, miembro del Grupo Roble, y voy a hablar sobre identificación de derroches, desperdicios, mudas, ¿vale? Utilizándolos como sinónimos. El objetivo es conocer los tipos de pérdidas o derroches existentes y saber cómo identificarlas, y saber utilizar correctamente una hoja de identificación de mudas o crearla, incluso si las que voy a mostrar no nos sirven. Para ello primero haremos una introducción sobre las herramientas, después conoceremos las 7 pérdidas, veremos un poco la plantilla de identificación de mudas o desperdicios y finalmente concluiremos ya la presentación. Bien, lo primero sería definir qué es una pérdida, ¿vale? Entonces, ¿qué es un despilfarro? Pues son todas aquellas ineficiencias de los procesos que se utilizan para transformar los productos. Básicamente todo aquello que no aporta valor, ¿vale? Entendiendo al final por lo que aporta valor aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar, pues por cambio de forma, por pintar, por embalar, algo que el cliente valora y que al final paga por ello. Cualquier otra cosa sería desperdicio. Básicamente la literatura, aunque hay algunos que intentan aumentarlas a 8 o 9 pérdidas, el estándar son 7 pérdidas, que serían básicamente sobreproducción, como producir antes de lo necesario o más de lo necesario. La pérdida de espera, ¿vale? Que sería pues, operarios esperando o máquinas esperando porque no tienen materia prima, porque no tienen trabajo, porque la máquina está averiada, por lo que fuera. La tercera pérdida que encontramos sería el de transporte, el de trasladarse, digamos, metros pues, a buscar material, el material viene, el material va, el material se va a otro proceso. Diferente al de transporte está el de movimientos, que es más el movimiento que hace el trabajador en su puesto de trabajo, pues agachándose, levantándose, moviéndose más de lo necesario, ¿vale? Ya no transportándose ni material ni sí mismo, sino moviéndose. Luego tenemos el desperdicio de inventario, ¿vale? Que sería el de los almacenes, el tener gran cantidad de cosas almacenadas, ¿vale? Aunque en almacenes convencionales o en almacenes simplemente almacenados en el suelo. El penúltimo sería ya el sobreproceso, que es decir, hacer cosas por las que el cliente nos está pagando, pues yo qué sé, por ejemplo, como exceso, digamos, sería el ponerle un lazo a una pieza y el cliente no te paga por el lazo, de hecho ni le valora, incluso es probable que le moleste. Y por último, obviamente el más reconocido, que es el desperdicio de defecto, ¿vale? Hacer una pieza mala y tener que tirarla o bien tener que retrabajarla. Para poder identificar estas herramientas, ¿vale? Aparte de que es un concepto que tenemos que tener siempre en mente para poder trabajar, pues lo primero que tenemos que hacer es, para poder eliminar estos desperdicios, es definir las áreas donde buscar esas mudas o esos desperdicios. Formar a los grupos con el personal, digamos, de la zona e incluso otros ajenos de la zona que nos permite, digamos, tener una visión más del que viene de fuera y lo ve todo como con ojos limpios. Y a partir de ahí, dentro de la formación sería pues, buscar ejemplos de cada uno de los mudas, tanto externos como dentro del propio área, para luego ya lanzar al equipo a buscar los desperdicios. Y bueno, esta es una hoja de propuesta para identificar mudas, ¿vale? Básicamente la única idea al final es que no nos podemos ir con un folio en blanco al puesto de trabajo. Tenemos que ir con una plantilla y obligar al trabajador, al operario, a quien quiera que esté en ese taller de identificación de desperdicios, a apuntar desperdicios de sobreproducción, tiempos de espera, defectos, ¿vale? Y que es conveniente además, como está en esta plantilla, pues que haya una pequeña explicación, ¿vale? Por ejemplo, de sobreproducción tenemos fabricaciones innecesarias en el momento inadecuado o en la cantidad requerida, ¿vale? No está en la cantidad requerida. Entonces eso ayuda al trabajador a recordar, por si acaso todavía no lo recuerda, y a identificar esos desperdicios. Y fijaros, digamos, que al final pone otros, que podría ser pérdida de talento, ¿vale? Un desperdicio de talento, pues nuestros trabajadores son buenos y solo los tenemos moviendo piezas y levantando, cuando al final podrían aportar sugerencias o cualquier cosa. Luego pérdida ambiental, exceso de luz, exceso de agua, cualquier cosa. Al final tenemos que aprovechar que estamos en planta para buscar todas aquellas ineficiencias del proceso. Y ya para concluir, entender un poco que los 7 desperdicios no son únicamente un concepto, ¿vale? Sino que podemos bajar a planta y buscar esos 7 desperdicios. No es algo es algo que debemos tener en mente, pero es algo que también podemos bajar con una plantilla y convertirlo en una herramienta. Y remarcar la importancia, a pesar de que se podría bajar con un folio en blanco, es seguro que es más útil y más beneficioso y sacan más resultados si utilizamos un formato para poder bajar a planta y poder identificar esos desperdicios y obligar a poner pues, esos 7 más un desperdicio que hemos añadido, pero que en general sirven formatos
para cualquier herramienta es útil usarlos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ha sido la presentación de identificación de desperdicios.